¿Puede un simple error técnico en una fracción de segundo convertirse en una sentencia de muerte? En el mundo del deporte, un autogol es una mancha estadística, un momento de infortunio que se olvida con la siguiente victoria. Pero en la Colombia de 1994, un error en la cancha fue el detonante de una tragedia que sacudió los cimientos de una nación entera. Andrés Escobar, conocido como el Caballero de la Cancha, no solo perdió un partido en el Rose Bowl de Pasadena, perdió la vida a manos de una sociedad que había perdido el sentido de la proporción. Bienvenidos a Entropía Histórica. Hoy vamos a analizar la caída del sistema del narcofútbol, la física de un error fatal y cómo el caos de una sociedad en guerra terminó por devorar a uno de sus hijos más nobles. Para entender la muerte de Andrés, debemos entender el contexto de energía acumulada en la Colombia de los años 90. El país vivía una paradoja. Mientras los carteles de la droga sembraban el terror en las ciudades, el fútbol se convertía en el único sistema que generaba orgullo y cohesión social. Los equipos y la selección nacional recibían inversiones masivas provenientes de fuentes oscuras, creando una burbuja de éxito que muchos llamaron el milagro del fútbol colombiano. Pero en física, sabemos que todo sistema alimentado por una energía inestable está destinado al colapso. La selección de 1994 llegó al Mundial de Estados Unidos con una presión externa insoportable, amenazas de muerte a los jugadores, apuestas millonarias de los capos y la sombra de un país que necesitaba el triunfo para no mirar su propia realidad. El momento crítico ocurrió el 22 de junio. Colombia se enfrentaba al anfitrión Estados Unidos. En el minuto 35, en un intento desesperado por desviar un centro, Andrés Escobar barrió el balón, pero en lugar de mandarlo fuera, lo empujó hacia su propia portería. En ese instante, la entropía del sistema alcanzó su punto máximo. No fue solo un gol, fue la ruptura de la expectativa de millones y, lo más peligroso, de los intereses económicos de quienes no sabían perder. El Caballero de la Cancha, con la dignidad que lo caracterizaba, se levantó, se llevó las manos a la cara y siguió jugando. Pero el destino ya estaba sellado por fuerzas que operaban fuera del estadio. Al regresar a Medellín, en un clima de tensión absoluta, Andrés decidió no esconderse. Él creía firmemente que el fútbol era un juego y que la vida debía continuar. Sin embargo, en una sociedad donde el orden público se había disuelto, la figura de autoridad ya no era la ley, sino el gatillo. La noche del 2 de julio, a la salida de un restaurante, Andrés fue increpado por individuos vinculados al paramilitarismo y al narcotráfico. Lo que comenzó como una discusión por el autogol terminó con 6 disparos. Cada bala, según cuentan los testigos, fue acompañada por el grito de ¡Gol!, en una burla macabra que demostraba cómo el deporte había sido secuestrado por la psicosis colectiva. Desde una perspectiva de análisis social, el asesinato de Andrés Escobar fue el síntoma de una metástasis. Cuando un sistema de entretenimiento como el fútbol se vincula estrechamente con el flujo de capitales ilícitos, los resultados deportivos dejan de ser azar para convertirse en deudas de sangre. La muerte de Andrés no fue un acto de un fanático loco, fue la ejecución de un sistema que exigía responsabilidades por una pérdida de dinero y prestigio en el mundo del AMPA. La física del caos social nos enseña que, en ausencia de instituciones fuertes, la violencia se convierte en el único lenguaje de resolución de conflictos. Andrés Escobar solía decir una frase que hoy resuena con una tristeza infinita: la vida no termina aquí, pero para él, la vida terminó por culpa de una estructura que no supo diferenciar un balón de una bala. Su muerte provocó el retiro de toda una generación de futbolistas brillantes y sumió a Colombia en un luto que duró años. Fue el fin de la era del narcofútbol tal como se conocía, forzando al sistema a depurarse, aunque el costo fuera irreparable. Hoy, la figura de Andrés Escobar es un símbolo de paz y de integridad. Nos recuerda que el fútbol, en su esencia más pura, es un juego que pertenece a la gente y no a las sombras. Su legado es un llamado a reducir la violencia y a entender que ninguna derrota deportiva justifica la pérdida de una vida humana.
Investigar su tragedia es entender las cicatrices de Latinoamérica y el peligro de permitir que el caos se infiltre en aquello que más amamos. Si este análisis sobre la relación entre el fútbol, la presión social y el trágico final de Andrés Escobar te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la paz en el deporte, te invito a que te suscribas a Entropía Histórica. Contento con lo que pudimos hacer en este mundial porque esperábamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver ni lo podemos arreglar y quedamos afuera. ¿Por qué pasó esto, hermano? ¿Ya usted tiene su teoría de la razón por la que Colombia fue eliminada del mundial? Bueno, no sé, a veces uno no se explica. Cuando juegan los partidos y más como el de hoy, de pronto si hubiéramos jugado los otros dos como el que jugamos hoy, a lo mejor hubiéramos ganado sobrados el grupo, hubiéramos pasado fácil, pero cuando realmente se regalan los compromisos, no se hace lo que se tiene que hacer como nos pasó en los dos primeros, no tuvimos la concentración, la seguridad, la precisión. ¿Y por qué no tuvieron esa concentración? No sé qué pasó, estuvimos descompuestos y todavía no nos hemos explicado qué pasó. ¿Usted cree lo que están diciendo, que el exceso de publicidad al equipo, la forma como se engrandeció el equipo en Colombia pudo influir, Andrés? No, eso no influye para nada porque nosotros no hemos ganado nada en el fútbol, nosotros queremos seguir consiguiendo cosas buenas, jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. Y yo creo que nosotros no nos engrandecieron porque apenas estábamos iniciando un mundial, queríamos superar lo de Italia 90, no se pudo y queda continuar y tratar de trabajar para que el fútbol colombiano no se estanque. ¿Y cree que el favoritismo nos hizo daño? En algún aspecto sí, porque antes de jugar todo el mundo pensaba que Colombia era campeón del mundo y yo creo que todos los partidos hay que jugarlos. Todos los partidos son muy distintos, los rivales juegan su partido distinto y eso tal vez influye, pero no es la causa principal para que Colombia hubiera quedado afuera.